Hola a todos, bienvenidos a mi nueva serie Build from the Inside Out, donde trabajamos en construirnos desde adentro hacia afuera. Y hoy es especial porque es mi primer episodio en español y tengo conmigo a Alejandra Mora, quien es acompañante y facilitadora en proceso del desarrollo personal y gestión emocional. Ay, muchas gracias, de verdad que para mí es un honor estar aquí contigo y pues también abrir brecha al idioma español. Sí, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos sobre qué es esto que acabo de decir. Y eso que evitamos usar el término que es tan complicado. Básicamente lo que yo hago es un proceso de acompañamiento en el cual ayudo a la persona a que ellos puedan llegar a abrir su conciencia. Entonces, ¿por qué razón es importante abrir la conciencia? Muchas veces nosotros, al ser criados, pues sí, en el momento en el que nosotros nacemos, empezamos a tener, si tú te das cuenta, una conexión muy íntima con lo que es nuestra esencia, nuestro ser. ¿Por qué? Porque si tú analizas el comportamiento de un niño, nos damos cuenta que él quiere comida y si quiere comida, a él no le importa gritar, esté quien esté, para obtenerlo. Si él quiere jugar, él va y lo hace. O sea, él está muy conectado con lo que él quiere realmente para su vida o lo que quiere su esencia como tal. Yo diría que es porque realmente viene, o sea, está prácticamente que muy conectado con su esencia y al ser recién nacido, por decirlo así, o estar tan cerca al nacimiento, los niños están muy conectados con el espíritu también. Entonces, una vez que vamos creciendo, una vez que vamos viviendo todo este proceso, pues nos damos cuenta que la crianza también influye mucho en los patrones de conducta que nosotros vamos teniendo. ¿Por qué? Porque si es un niño y está a la visita y está jugando, no sé, carreritas y a él le interesa meter el carro a la boca para probar a qué sabe el carro, él lo hace, pero la mamá lo ve y le dice, no, mi amor, no te comas eso, o sea, déjalo ahí. No, mi amor, así no nos podemos comportar. Y si el niño hace una pataleta, lo más probable es que la mamá llegue y le diga, oye, no, mi amor, así no está bien, o sea, hay gente, no tienes que comportarte así, o le tira la chancla en casos de los hispanos, que nos pasa bastante. O un pellizco. Un pellizco muy disimulado sonriéndole a la visita, Sí. pero eso hace que el niño empiece a crear un patrón, o que nosotros como seres humanos empezamos a crear un patrón donde elegimos en qué momento de verdad sentir y tener esa conexión con nosotros de lo que queremos hacer o simplemente lo ocultamos completamente para actuar de la forma para ser aceptados, o sea, de la forma correcta según los demás para ser aceptados. El problema de esto es cuando estamos adultos y queremos hacer algo que nos beneficia o, por ejemplo, tener un emprendimiento, tener una compañía o, no sé, hay muchos, o sea, estoy hablando en general, pero muchos aspectos que pueden llegar a hacernos pensar como, ok, espérate, ¿qué va a decir la gente? O, oye, no, pero es que no creo, sí lo hago, pero, o sea, lo quiero hacer, pero, y dejamos de hacer las cosas que realmente queremos. Por ejemplo, un podcast, eso es lo mejor. Un podcast es como, ok, lo puedo hacer, pero muchas personas con el deseo de quererlo hacer, por el hecho, o por el miedo, o por el pensar de que, oye, no, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir la gente? Lo deja de hacer. ¿Por qué? Porque aunque su esencia hable, aunque sus emociones le muestren lo que él quiere, su cabeza está configurada con ciertos patrones que hace que la persona no se conecte realmente con lo que es. No sé si expliqué bien, espero que sí. Sí, definitivamente. Y eso me trae también como a veces, cuando tenemos esos miedos, muchas veces nos dejamos llevar por los miedos de los demás también, como si estamos escuchando lo que nuestros amigos, nuestra familia está diciendo, y muchas veces esas emociones son proyecciones de lo que ellos piensan de ellos mismos. Entonces nos lo dicen a nosotros pensamos que, o sea, nosotros lo aceptamos porque también podríamos rechazarlo, ¿verdad? Y seguir, pero y muchas veces lo tomamos y decimos, no, sí es cierto, ¿qué voy a decir? ¿Qué tal si digo algo y ofendo a la gente? O X cosa, entonces. Exacto, sí. Y mencionaste algo muy importante y es de que nosotros adquirimos comportamientos que nuestra familia normalmente nos enseña. Digamos que hablemos de 3 tipos de conciencia. Está la conciencia individual, está la conciencia familiar y la conciencia colectiva. Entonces, la conciencia individual es eso, pues como lo dice, del individuo como tal. La conciencia familiar es lo que hemos aprendido a través de las experiencias que han vivido en nuestra familia. Un ejemplo claro es, si mi mamá la abandonó su esposo, no es un ejemplo, o sea, eso no pasó, pero si la abandonó su esposo, si el esposo golpeaba, si el esposo era maltratador, lo más probable es que yo crezca con el patrón de que los hombres van a lastimarme.
y me vuelva completo o sea, me ponga en una polaridad completamente opuesta. Ahora, la conciencia colectiva es todo lo que habla de pues el conjunto como tal, ya sea la cultura, ya sea, sí, sobre todo digamos la cultura es algo donde podemos ver la conciencia colectiva de una forma muy divertida. Por ejemplo, hay una palabra que para México es muy fuerte y cuando yo recién llegué aquí, pues en Colombia no significa nada, yo soy colombiana, pues aunque no crean con mi acento, pero por ejemplo es la palabra con P, no la digo porque sé que a muchos mexicanos les ofende, pero yo llegaba y pues yo lo decía, estoy bien, y la decía, ¿no? Entonces la gente se sentía incomodada porque la mayoría de personas que están aquí, pues ya sabes que son de México, se incomodaba y yo decía, pero ¿por qué se incomodan tanto con una palabra tan...? Porque para mí no tenía ningún tipo de significado, porque mi conciencia colectiva era completamente diferente a la conciencia colectiva de otros. So, para ustedes es como tonta. Ajá, tonto, bobo, la palabra pen y lo que le sigue. Pero entonces, la cosa aquí, o sea, y la razón por la que hablo de esto es porque a veces tenemos que sonar muchas cosas que nos han inculcado tanto mi familia, tanto mis experiencias personales, como también nuestra cultura. Cierto. Es increíble, por ejemplo, ver en el caso de... Oye, yo hablo mucho, ¿no? No, tú dale. Tú estás aquí para enseñarnos. No, pues yo la verdad estoy aprendiendo en todo esto siempre, o sea, porque eso es lo chévere, que es un constante aprendizaje. El autoconocimiento es súper chévere porque estás siempre conociendo, siempre cambiando y es algo... Es una inestabilidad perfecta que es constante. Sí. Entonces es súper chévere toda esta sensación, o sea, este momento, y te vuelvo a agradecer de verdad por permitirme estar aquí. Sí, claro. Y lo que decía era que al sanar todo este tipo de patrones, entonces vamos a conectarnos un poco más con nosotros mismos. Digamos que esa vida o esa forma de ser que nosotros creamos se llama... O sea, esa forma de ser que nosotros creamos para sentirnos aceptados, le podemos llamar el ego, que mucha gente, creo que ahorita se está haciendo el boom demasiado grande con estos términos después de lo de la pandemia. Sí creo que fue una oportunidad muy grande para poder despertar. Muchos se encontraron encerrados, muchos se encontraron en momentos donde no tenían ningún tipo de distracción y fue el momento mejor para poder llegar a conocer realmente tu esencia en donde estaba, porque tendemos a llegar a callarla, o sea, tendemos a no escucharla, a decir no. O sea, no lo quiero. Si te sientes triste, ¿qué haces? Pues no está normal para la sociedad sentirte triste. Entonces tú llamas a una amiga y le dices, oye, salgamos, hagamos algo, o te empiezas a distraer y así. Entonces cuando estás en un momento donde te encierran porque no, o sea, no se puede salir por tu salud, por tu bienestar, por método de sobrevivencia, claro. Por método de claro, se me olvidó el español. Por sobrevivir. Sí, eso. Entonces, en ese momento te encuentras con tu esencia y tu ego teniendo prácticamente un conflicto. Te encuentras con tu sombra, con esa parte que habías callado todo el tiempo. Entonces tú te das cuenta que muchas personas tenían conflictos así súper grandes de no puedo, ya quiero salir, y otras llegó a un punto donde decían wow, o sea, toda esta vida estuve haciendo cosas que no tenían nada que ver con nosotros, o sea, que con lo que yo realmente sentía. Entonces es algo, la verdad, muy lindo, o sea, hay, bueno, como pueden verlo, bueno, los que están viendo por YouTube, tenemos esta compañía, mi socio y yo, se llama Ímpetu. Ímpetu significa fuerza, de hecho el logo muestra como esa fuerza del ser, el fuego, y ayuda a todo lo que es el desarrollo humano. Usamos diferentes técnicas humanistas, en este caso la programación neurolingüística, la espiritualidad para nosotros es súper importante, porque algo que consideramos es esto. El ser humano se compone por muchos factores, o sea, no puede ser solamente lo físico, no puede ser solamente lo espiritual, no puede ser solamente, digamos, lo práctico como tal, sino que es el componente de todas estas lo que hace que tú realmente te conectes y seas la persona que realmente quieres ser. Sí. Entonces, tratamos de trabajar por toda esta área y usamos programación neurolingüística, bioneuroemoción y diferentes técnicas humanistas para poder ayudar a las personas que están con nosotros a generar ese proceso de acompañamiento para que simplemente ellos empiecen a conectarse con su ser. Como encontrar ese balance. Exactamente. Okay. Sí, encontrar el punto donde ellos se conocen tanto que
pues simplemente les queda vivir en propósito. Sí. Como estabas diciendo ahorita lo de la pandemia, creo que sí, todo es de perspectiva también, porque hay gente que lo tomó muy mal y hay gente que lo tomó muy bien, como dijiste. Yo personalmente dije, ok, ahora tengo tiempo, que me senté y dije, ¿qué quiero hacer? Y así fue como nació BCN Supplements. Fue cuando empecé la compañía y hace poquito iba manejando el trabajo y se me ocurrió esta idea del podcast y dije, ¿por qué no había pensado en hacer esto antes? O sea, tengo acceso a personas como tan capacitadas, gente que tiene mucho que enseñar y pues los puedo invitar, podemos hablar de diferentes temas, porque yo siempre he buscado mi propósito, siempre he estado así de como ¿qué es lo que tengo a qué vine a este mundo? O sea, ¿cómo puedo ayudar a las personas? ¿De qué manera? ¿Cuál es no mi talento, pero mi manera de contribuir a la sociedad? Entonces dije, pues si hago esto, porque a mí personalmente todo lo que es lo de desarrollo personal me ha ayudado muchísimo, muchísimo. So dije, si puedo compartir lo que yo he aprendido y traer a gente profesional para que hable con la audiencia, pues yo creo que alguien se puede beneficiar. Exacto. Y tienes toda la razón. Muchas veces nosotros venimos con un llamado, o sea, siempre queremos y sabemos, o sea, nuestra esencia siempre está hablando ahí, o sea, diciendo a través de nuestras emociones que venimos para cosas grandes. Pero no se trata de venir para cosas grandes y que sí puedes ser millonario, porque eso es una línea muy estrecha. O sea, yo siempre digo de que a mí la motivación personalmente no me gusta, porque siento que dura cierta cantidad de tiempo y que al final tú puedes motivarte y todo, pero ¿qué viene detrás de eso? O sea, ¿qué tienes tú? ¿Qué estás sintiendo? O sea, ¿estás preparado para esto? Y una cosa es de que siempre queremos ayudar a los demás, pero ¿cuándo hemos decidido realmente ayudarnos a nosotros mismos? ¿Tú cómo empezaste en todo esto? Wow, eso fue increíble y me encanta, o sea, me tocaste ahí como que el hilito del gusto, porque yo empecé con todo esto porque yo tenía muchos conflictos emocionales. O sea, a mí la gente me hablaba mucho y me decía, es que qué chévere, que tú tienes una actitud súper bonita y así, y yo era de las personas que bueno, creo que siempre he sido como que muy sonriente y muy, muy alegre y todo lo que quieras, pero llegó un punto donde empecé a sentirme como en una crisis de, oiga, ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, tenía un conflicto, o sea, sentía como que no tenía una coherencia en mi vida. Tenía un conflicto emocional muy grande, tenía problemas con mi papá, muchos problemas. De hecho, mi papá, yo lo amo demasiado, justamente ayer tuvimos un date. Y ahorita que hablamos y empezamos como a ver todo ese proceso, yo digo, wow, o sea, increíble que todo lo que pasó para mí malo, bueno, lo cuento para no irme, pero ya luego llego a la conclusión, pero digamos que tenía muchos conflictos con él y eran conflictos o patrones que se repetían con diferentes personas. Entonces, si había algo que a mí no me gustaba de él, o sea, de mi papá en especial, yo me sentía como que muy triste. No tuve la oportunidad de compartir con él cuando era niña, o sea, nos veíamos solamente en vacaciones y así, entonces yo sentía como un vacío que yo creía que tenía que ser llenado por él. Entonces, cuando empezamos, yo me vine para acá a vivir con él y compartir, y resulta que yo me di cuenta que ese vacío no tenía que ser llenado por él. Y entonces tuve ese choque como emocional y mental, porque tú dices, oh, mira, tengo un problema y la solución es esta, y cuando intentes la solución no funciona, pues entonces te derrumbas completamente. En eso, me pasaba mucho que tuve 2 novios y los 2 fueron infieles, pero fue algo que me dio muy, muy, muy fuerte emocionalmente hablando. Aparte de eso, digamos, tenía problemas con personas, pero casi siempre la línea del problema era la misma, y era que yo no sé, o sea, yo sentía o infidelidad o rechazo o algún tipo de problema, o sea, siempre me ponía como en una posición de víctima. Okay. Entonces, yo en todo ese proceso, obviamente el victimismo para mí era inconsciente, porque yo decía, ¿por qué todos los hombres tienen que ser así? O ¿por qué razón o sea, me pasaban tantas cosas que nada más tengo una lluvia de ideas en mi cabeza. Pero me empecé a analizar eso, o sea, de que, ok, de verdad, ¿qué pasa? En eso conocí la programación neurolingüística. Empecé como practitioner, entonces empecé a practicarla, empecé a conocer de que, ok, hay una presuposición muy bonita que se llama el mapa no es el territorio, que quiere decir que el territorio es como que la verdad absoluta, por decirlo de alguna forma, pero cada una de las personas tiene una parte de esa verdad. Entonces yo decía, ok, mi verdad es válida,
O sea, lo que yo siento es completamente válido, pero también es válido lo que piensa mi papá, lo que piensa, digamos, amigos, porque tuve un problema también con un amigo que fue como que fuerte. Entonces, o sea, empecé a ver de que, ok, yo conozco mi verdad, pero nunca he conocido la de ellos. Entonces empecé a practicar y empecé a hablar sobre todo con mi papá de que, oye, papi, ¿cómo fue nuestro problema? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Y él empezó a contarme desde su punto de vista y claro que la perspectiva cambió completamente. O sea, la perspectiva es súper importante y creo que lo que nosotros realmente a veces tenemos que sanar es la perspectiva. Porque si tú cambias tu forma de ver las cosas, lo que va a pasar es que tu mundo empieza a cambiar. Sí. Y eso es súper, súper importante. Entonces, en ese cambio de perspectiva yo empecé pues como a realizarlo y empecé a generar como ese cambio en mí y yo veía cómo empezaba a atraer personas completamente diferentes y empezaba a conocerme yo mucho más, empezaba a ser fiel, pero igual ahí sentía como algo de que, o sea, yo sentía todavía esa rabia en el corazón o como ese dolor y yo decía, bueno, pero ya sé que no, o sea, que nadie vino aquí para hacerme daño, entonces ¿por qué yo sigo sintiéndome así? Y ahí fue cuando conocí también todo el proceso de gestión emocional. A nosotros nos enseñan cuando pequeños que no llores, no estés gritando, no estés diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos aprendemos a que está mal sentirnos mal. Eso es lo que aprendemos, pero eso no es correcto, porque si tú lo sientes es por algo. Entonces, si tú estás triste, oye, siéntelo. Decide sentirlo y de verdad conéctate con esa emoción, porque ¿qué pasa si yo cierro esas puertas? O sea, es como agua, siempre lo hago este ejemplo, es como el agua que corre. Si tú tienes una emoción, digamos que las emociones en realidad no son ni negativas ni positivas, pero lo que nos han enseñado que es una emoción negativa sería, digamos, la tristeza. Okay. Entonces tú tienes tristeza y imagínate un río de agua corriendo y tú dejas que fluya, pues no importa. Poco a poco va a renovarse esa agua, ¿verdad? O sea, poco a poco va a irse limpiando. Pero ¿qué pasa si tú estancas esa agua? ¿Qué pasa si tú estancas esa emoción? Se queda ahí y empieza a dañarse, ¿verdad? Empieza a agarrar mal olor, empieza a pasar muchas cosas. Entonces, lo que pasa cuando nos desconectamos de lo que sentimos y cuando bloqueamos nuestras emociones es que, empiezan a existir más personas que te van a mostrar eso que tienes que trabajar en ti. Y 2, también puedes empezar a tener sentimientos físicos, o sea, sentimientos físicos. O sea, sí puedes empezar a generar como tipo de enfermedades, angustias, estrés, ¿cómo se llama cuando? Ansiedades. Entonces, todo esto es justamente por un bloqueo o un estrés que se generó en la emoción. Ok. Interesante. Entonces, ya cuando haces eso, ¿empiezas a atraer personas que tienen ese mismo problema o cómo? Lo que pasa es que, mira, cuando tú estás bloqueando una emoción, es algo que tienes que trabajar en ti, ¿verdad? Entonces, en el momento en que yo decía, es que ¿por qué a mí por qué mis novios no tienen tiempo para mí? Mis novios, o sea, el novio en ese momento o mi novio en este momento no tiene tiempo para mí. O ¿por qué mi papá no tiene tiempo para mí? Entonces, tú lo que haces es conectar con esa emoción. Obviamente, esto es un proceso en el que yo ayudo, o sea, el acompañamiento se trata de esto, de encontrar y de conectar con esa emoción y decir, ok, ¿qué es lo que realmente te incomoda? Que no te dé tiempo a ti, pero, o sea, al final, ¿qué perspectiva lo estás mirando? ¿De qué tipo de punto de vista lo estás viendo? ¿Ok? Entonces, ¿qué es no darte tiempo? Entonces, tú empiezas a tener como un análisis, como a pensar de que, ok, sí es cierto, o sea, ¿qué es no darme tiempo? ¿Y para qué necesito que él me esté dando tiempo? Eso puede ser o sea, hay un proceso súper largo para llegar a esto, pero luego de eso puedes también pensar, si esa persona no te está dando tiempo a ti, el problema, digamos, es el tiempo de qué, o sea, ¿para qué quieres el tiempo? Digamos, yo quiero tiempo para compartir, yo quiero tiempo porque el estar con él me hace sentir importante, o me hace sentir amado, o me hace sentir querido, ok, ponte un espejo. Lo que tú estás exigiéndole a la otra persona es justamente lo que tú necesitas para ti. Entonces, como dártelo tú mismo. Exacto. ¿Yo por qué le voy a exigir tiempo a alguien más? Eso es demasiado egoísta. O sea, ¿por qué le voy a pedir a alguien que venga a satisfacer mis necesidades? Porque eso está en el exterior. Yo tengo que ir a mi interior y ver, ok, ¿qué está pasando? Y en qué punto yo me estoy faltando al tiempo. O sea, ¿por qué razón no me estoy dando tiempo? O con la infidelidad. La infidelidad es más fácil de entender. Es que esa persona me fue infiel. ¿Te fue infiel de verdad? ¿O cuántas veces tú has llegado a faltarte o a hacerte infiel con lo que tú realmente quieres?
¿Como aceptar menos de lo que tú sabes que mereces? ¿O cómo? ¿Cómo? Repíteme. Como dijiste, faltarte a ti mismo. Sí, por ejemplo, aceptar... si me están siendo infieles, que, o sea, entonces tú lo volteas, pones como un espejo enfrente de ti y pones, ok, ¿en qué punto de mi vida yo realmente me he fallado a mí? O sea, he sido poco fiel a lo que realmente quiero o lo que realmente siento en mi interior. Ok. ¿Está más confuso? Sí. Sí, porque eso de la infidelidad, o sea, muchas veces no es culpa de la otra persona, muchas veces es esa persona misma teniendo sus propios problemas y va y los descarga por otro lado y no tiene nada que ver con la persona que fue engañada. Entonces, por eso me está tomando tiempo como entenderlo bien. Sí, lo que pasa es que digamos que más que ver el por qué me engañó, sería el ver para qué me engañó. O sea, todas las situaciones... Como ver qué puedes aprender de Exactamente, ver qué estás pudiendo aprender de eso. Todas las situaciones que pasan en tu vida, quieras o no, tú las atraes. Okay. Y ojo, porque una de las características del ego es que él se basa en el miedo y la culpa. Entonces, cuando tú no encuentras un culpable en el exterior, normalmente la mecánica del ego es que vaya y te haga sentir culpable a ti. Pero el punto aquí no es de quién tiene la culpa, sino de para qué viví esa situación y qué me enseña esta situación a trascender. Por ejemplo, con lo de la infidelidad. A mí me fueron infiel y yo dije, ok, o sea, obviamente al principio llorando, que ¿por qué? O sea, es que ¿qué tiene ella que yo no tenga? Y cosas así, pero pues no estaba en una etapa consciente, porque según yo todo lo que pasaba en mi vida era algo del exterior, o sea, era algo completamente externo. Y en realidad es que todo lo que tú tienes en tu interior se refleja en tu exterior. Por eso me encantó tu lema, y justamente es por lo mismo, porque si yo en mi interior no estoy siendo leal a mí, si yo en mi interior yo estoy siendo infiel a mí, o sea, tú enseñas a los demás a que te traten como tú te tratas. Sí, la primera relación que tú debes realmente mejorar es la relación contigo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque yo no te puedo decir a ti, oye, no me lastimes, y a toda hora yo me estoy como que lastimando de una forma. O, oye, respétame por favor mi tiempo, y yo no estoy respetando mi tiempo. Sí, cierto. Entonces tú estás enseñando a los demás a que te traten como tú de verdad te tratas. Ok, ya entendí. Okay. Es que a veces yo doy mucha vuelta. No, sí, es que todo, como decía, todo esto es nuevo para mí. Sí. Por eso me hace tan interesante. La verdad es demasiado interesante, es un proceso muy bonito. Algunas veces puede ser doloroso, lo digo desde mi experiencia, ¿verdad? Porque conectarte, o sea, volver a encontrarte con eso que tú tienes en tu interior y ver cómo te dejaste afectar y cómo empezaste a traer dolores de diferentes lugares, o sea, de tiempos atrás. O sea, cómo no sanaste, digamos, a mí en mi caso, un niño interior que tienes. Cómo no sanaste a veces en una adolescencia o algo así. Y es que eso también me lleva a las etapas, digamos. Cuando tú eres niño, haz de cuenta que tú tienes como un cordón umbilical conectado a tus padres que satisfacen una necesidad, digamos, como por ejemplo necesidades básicas, por ejemplo el comer, el dormir, el ir al baño, eso es una necesidad básica. Emocionalmente también tenemos ese tipo de necesidades básicas. Entonces en la niñez ese cordón umbilical está conectado a nuestros padres para hacernos llenar la necesidad básica del amor. Lo primero que nosotros tenemos es el amor en la niñez. Entonces, esas necesidades, una vez que ya están, digamos que saciadas, pues desconectamos este cordoncito umbilical y lo pasamos a nuestra siguiente etapa, que puede ser la adolescencia, donde la necesidad básica que se llena allí es la aceptación social. Entonces tú te das cuenta que un adolescente cuando tiene un noviecito, pues eso es increíble porque le está llenando su necesidad y para ese adolescente no hay un mañana. O sea, pensemos en nuestros noviazgos de adolescencia y de verdad que yo decía, yo sin él no puedo vivir. O sea, porque claro, él me estaba saciando esa necesidad básica de aceptación social. O sea, era alguien completamente externo a mi familia que estaba llenando esa etapa o esa necesidad que yo quería. Entonces, una vez que pasamos esas necesidades, simplemente las soltamos. O sea, el cordoncito umbilical y lo conectamos con la adultez. ¿La adultez qué pasa? Que lo conectamos con nosotros mismos. Es donde empezamos a decir, ok, ya no me importa tanto lo que piensen los demás, ya estoy más conectado con mi propósito, ya sé que vengo para algo bueno, sé que voy a hacer algo bueno. Y lo increíble de todo esto también es que muchas veces hay etapas de esas que no se sanan.
Entonces se queda una manguerita, aunque hayas crecido, aunque todo, se queda una manguerita como que conectada a alguna de esas etapas. Ahí me encanta decir este ejemplo y de pronto es chistoso. Y es, muchas veces vemos a señores muy grandes con el carro deportivo, sí, o sea, como que con el outfit así, de que, ajá, conectado así. ¿Por qué? Porque esa necesidad de aceptación social no se llenó. Entonces todavía, digamos, podemos quedarnos como que en esa etapa. O en mi caso, que yo no había llenado, digamos, esa necesidad de amor de chiquita, que en realidad tuve todo el amor del mundo y ahorita que lo analizo digo, oiga, yo me estaba quejando absolutamente de nada. pero digamos, eso que me tenía ahí como conectada todavía con esa parte de mi niñez, ese niño interior ese niño interior que no había sanado, pues yo me lo había traído hasta momentos, o sea, ya de adulta, donde en mi trabajo yo empezaba y si alguien me miraba de cierta forma, yo decía, me está rechazando. O si había un problema, o sea, cualquiera intentaba un emprendimiento con toda la fuerza y luego yo otra vez me caía porque pues, o sea, no estaba completamente sana, digamos. Sí. Y creo que eso puede ser peligroso también porque mucha gente empieza como a tratar de llenar esa necesidad de ser aceptado y empieza a hacer cosas que realmente no es quién son ellos en realidad. Entonces, en vez de enfocarse en esta soy yo o este soy yo y por eso voy a hacer estas cosas y si le gusta a alguien bien y si no le gusta también bien. Entonces, así es como uno empieza como creo que a crecer, a encontrar su propósito y a ser más feliz. Y yo siento que yo así era antes y como que ahora, como por ejemplo si entraba a un lugar y decía, ay, les voy a caer bien, les voy a caer bien. Y ahora es como de que me caen bien ustedes a mí. Justamente, y sí, o sea, es súper importante, o sea, no sabemos cuánto de verdad afecta en todo, es que es en absolutamente todo. Yo, por ejemplo, con mi novio, yo tenía una relación, y lo voy a decir aquí, o sea, yo todavía sigo con él, pero era una relación muy tóxica, o sea, en que yo le exigía a él tiempo, en que yo le exigía a él como que llenara todo lo que yo no tenía, o sea, como que según yo, él iba a ser esa pieza que iba a llenar ese vacío. Y nuestra relación era un poco incómoda, o sea, aunque yo tenía ese apego increíble a él, o sea, él, pues, no me había sanado yo completamente y cuando empiezo a sanarme, o sea, es como si me hubieran cambiado el novio. Y él me dice a mí también de que yo con quién estoy saliendo. Porque fue algo tan bonito, o sea, el sentirte tú completo y saber que con quien quiera que estés, o sea, lo vives y lo haces es porque realmente quieres compartir esa parte de ti, pero no te generas como que en esos apegos increíbles. En el trabajo también me pasó demasiado, que era, digamos, yo estaba en un trabajo y quería estar ahí y quería, digamos, ir a otro y no podía renunciar y no, porque era el miedo de que qué va a pasar conmigo, o sea, qué voy a hacer de mi vida, hasta que llega el punto de verdad en el que te conoces y para eso estamos como ímpetu, o sea, para acompañarte en todo ese proceso, que llegues a conocerte tanto, que sepas que que el miedo en realidad es una imaginación de algo que estamos pensando que va a salir mal. Sí. Y ya, entonces es la verdad sí, es muy chévere. Sí. Eso que dices del miedo, yo cuando estuve en Exatlón, yo le tenía miedo al agua porque casi me ahogué 2 veces cuando estaba chiquita. Y igual me aventé el tobogán y la gente decía, ¿qué le hiciste que venciste el miedo, le hiciste con miedo? Y en realidad creo que es como un metaphor o como un ejemplo de lo que es la vida real, que a veces uno, aunque tenga miedo, o sea, no es malo sentir miedo porque a veces el miedo nos protege, pero hay veces que tenemos que decir, lo voy a hacer con miedo, pero lo voy a hacer. O sea, no dejar que eso lo detenga a uno. Y no es necesariamente que uno se deshaga del miedo, es o sea, uno decide no dejar que eso lo detenga a uno. Eso es lo que quiere hacer. Y sanar, porque mira, si lo vemos con este ejemplo, pues tú cuando estabas pequeña, el agua te generó un impacto emocional demasiado fuerte. Sí. Entonces fue un impacto que realmente no sanaste y cuando estabas aquí, que vuelves a encontrarte con el agua, o sea, seguramente tú ibas al mar, no te metías. Y, no, en la orillita nomás. Exactamente. Y en la alberca, pues y mira cómo bajita. todo ese tiempo, eso es justamente la mecánica del ego. Entonces todo ese tiempo el ego quiso, o sea, te evitó, digamos, disfrutar de estar dentro del mar o disfrutar de situaciones hasta que llegaste al punto donde te encuentras y dices,
ok, esto me pasó de chiquita y no quiere decir que me vaya a pasar. Y una vez que lo pruebas y te das cuenta que el resultado no es el negativo que esperabas, de ahogarte, de morirte, lo que sea, entonces ya dices como, wow, increíble. Y sí, lo que dijiste es cierto también, o sea, el miedo es parte de nuestra supervivencia. O sea, pero muchas veces lo adquirimos y nos aferramos tanto a él que no queremos soltarlo, y eso evita que hagamos cosas que pues valen la pena para nuestra vida. Sí. Otro ejemplo que me gusta usar para esto es de que cuando nosotros aprendemos algo de chiquitos, puede que nos ayude a sobrevivir. Por ejemplo, si tú eres chiquito y tu mamá te dice, o tu papá te dice, cada vez que pasemos la calle me tienes que dar la mano a mí y no puedes pasarte la calle sin que estés con un adulto. Okay. Entonces tú aprendes eso y lo haces, y ahí en ese momento esa creencia te funciona porque realmente pues estás protegiendo tu vida, ¿verdad? Sí. Pero imagínate que tengas 24 años y que tengas que pasar una calle y digas, oh, no, pues yo no voy a pasar la calle porque pues es que no está un adulto aquí para darme la mano. Entonces nosotros vamos cambiando, por eso yo decía que somos somos individuos en constante cambio, pero lo increíble de esto es que todos los cambios nos enseñan un para qué están pasando. Sí, sí, me gusta eso. Okay, tú me mencionaste no sé si lo entendí muy bien, pero como lo que nosotros vemos en otros es como un reflejo de lo que tenemos nosotros adentro. Exactamente. Háblame un poquito más de eso. Nos hemos desconectado tanto con lo que nosotros tenemos en nuestro interior, o sea, con nuestra verdadera esencia, que todo lo que hacemos es para agradar a los demás, ¿verdad? Sí. Entonces, llega por lo mismo de que se forma el ego, cuando eres pequeño empieza a formarte y empiezas a crear como una especie de máscaras. Okay. Entonces esas máscaras te funcionan para, si voy a un evento de networking, entonces la profesional, te ponen la máscara profesional y súper muy bien, ¿cómo estás? Entonces cuando sales de ahí, vas con tus amigos, te la quitas y te pones la otra máscara de ser la más agradable y la más divertida y así. Entonces esas máscaras, digamos que le podríamos llamar como el ego, ¿verdad? Pero lo que pasa es que tu ser interior, la que realmente eres, ella siempre va a estar ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, al estar ahí en tu interior, ella, pues, o sea, esa esencia, ese self, eso va a querer siempre conectarse contigo porque es lo que realmente significa, o sea, lo que realmente eres tú. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una relación en el exterior y viene y nos gusta mucho, por ejemplo, yo digo, uy, es que Brianda es súper linda, tiene una sonrisa súper agradable o así, yo no puedo identificar algo que no tenga en mi interior. Entonces, yo estoy viendo o estoy proyectando lo que está en mi esencia. Okay. Y lo mismo pasa con las cosas negativas. Es que me molesta muchísimo esta persona, habla tan duro. O sea, habla durísimo, o sea, es súper intensa, no sé. Entonces, eso me está mostrando también una parte de mí que no he podido, digamos, sanar o que no he podido trabajar. Entonces, si tú analizas esa relación con esa persona, tú deberías de verdad de preguntarte, ok, o sea, ¿en qué momento yo estoy callándome demasiado? Porque funcionan con polaridades, polaridad negativa y polaridad positiva. Entonces, si tu exterior te dice que la persona grita mucho, entonces tú dices, ok, analizas la situación y dices, ¿en qué momento yo estoy haciendo lo mismo que ella, en la que estoy gritando demasiado? Estoy usando ejemplos demasiado vanos, ojalá funcione. Pero ¿en qué momento yo estoy gritando demasiado o en qué momento yo evito hablar y ser escuchada? Entonces, si ves esa situación que según nosotros o el ego está completamente ajena a nosotros, o sea, a ti, habla más de ti que de los demás. Sí, y es muy cierto porque ahora que lo estoy escuchando siento que yo tenía ese problema con mi mamá. Decía, ay, es que es muy, muy stubborn, muy, muy terca en lo que ella cree y nadie le cambia de opinión y yo le puedo decir lo que sea y ella terca en lo suyo. Cuando en realidad yo soy súper terca en lo mío. Es increíble. Ahí está súper chévere ese momento de que aquí estás, amiga. A mí me pasaba eso con mi papá. Y todos mis problemas con mi papá era que yo estaba en la polaridad. Mi papá, yo digo que es mi gran maestro de vida, porque o me encontraba igual a él, en la misma polaridad, o me encontraba en el completo opuesto. Okay. Algo que me molestaba mucho, yo decía, es que él es súper estricto, o sea, es demasiado disciplinado, o sea, todo tiene que ser así cuadriculado. Y pues al momento de analizarme era, ok, o sea, creo que él viene a enseñarme esa parte de mí que necesita llegar al nivel donde esté
en la mitad de los dos. Ajá. Por ejemplo, ayer estábamos hablando de eso y me decía, uy, es que a mí me desesperaba mucho eso de ti, Aleja. Y yo le decía, claro, papi, pero yo también le estaba enseñando a él a ser flexible, porque él era demasiado cuadriculado y yo estaba como que por todos los cuadros del mundo. Entonces era como que ven. Entonces, él me estaba enseñando a mí a tener un poco más de orden y yo le estaba enseñando a él a ser un poco más flexible. Sí. Así funciona con todas las relaciones. O sea, ahorita un ejercicio pequeñito es que piensen en alguien que les cae mal. Y cuando uno lo piensa por dentro es como que no puede ser que esté como esta persona, ¿verdad? Y es súper chistoso, pero realmente si piensas en lo que, o sea, en la cualidad, a ver, piensa en alguien que te caiga mal. ¿Quién me cae mal? Es que sí, a No veces sé. uno ya como que no le importa. Sí, bueno, como antes que alguien que te cayera mal o que te molestaba como que su presencia o algo Ok, así. ya. Sí. Ok, ¿qué era lo que más te molestaba de él o ella? No importa. La verdad no sé. ¿Hay algo que hacía esa persona que tú decías, bueno, a ver, es que me estoy metiendo mucho en ti. Eso ver, dejémoslo. déjame. Sí. Si quieres, hagámoslo con un ejemplo mío. Es que no se me ocurre nada. Pero digamos, había momentos en que llegaba gente que para mí era muy imponente. O sea, Ok. llegaba y a mí me incomodaba. Nada más verlos era como que, qué terapia. O sea, como que me fastidiaba. Ajá. Y según yo, porque llegaban y era como a mandar. Entonces era como que, no, yo voy a hacer esto. No, o sea, Ah, sí. ok, Entonces ajá. para mí eso generaba mucho estrés, aunque la persona no me hubiera hecho absolutamente nada a mí, pero a mí me molestaba demasiado. Entonces llegaba el punto en que cuando me puse a hacer el análisis de que, venga, ¿por qué me molestó de verdad esta persona? Yo me daba cuenta de que, ok, la razón por la que esa persona me molestó, o sea, me hago la pregunta desde que ¿cuántas veces tú has sido como ella? A mí, la verdad, siempre que yo decía no, o sea, porque yo decía, es que esa persona dice no, y cuando ella dice no es no, y cuando dice sí es sí, pero es lo que ella diga y ya. Entonces decía, ok, ¿cuántas veces he sido igual a ella? Entonces, sí, la Ok. verdad, he estado en oportunidades en las que no cedo, y ahí empecé a analizarlo, pero seguía molestándome y dije, ok, ¿cuántas veces has dejado de ser así? O sea, ¿cuántas veces cuando tú has querido decir no, has dicho sí, nada más por buscar como esa aceptación? ¿Sí me va a entender? Entonces, Sí. ¿cuántas veces te has callado tú para que esta persona en el exterior venga a decirte que tienes que trabajar eso en ti? Es increíble, la verdad es increíble porque tú ya no tienes problemas, o sea, con nadie. O sea, yo a veces Sí. cuando veo a alguien y empiezo como a juzgar o a decir algo, digo como que, uy, espérate, no digas nada porque es que todo lo estás diciendo de ti, todo se Sí. trata de ti y todo empieza en ti. Y eso es chistoso porque yo soy muy, yo puedo ser muy judgmental. ¿En serio? Y todo lo veo así como de un lado psicólogo. El otro día estábamos viendo una película y me dice Juan, ¿por qué no sé qué? O sea, ¿por qué hizo la muchacha algo? Pero no me acuerdo qué hizo. Y le dije, es que no sé qué le contesté, no me acuerdo exactamente qué era, pero me dice, no estaba buscando una respuesta psicológica. Es chistoso porque a la final, cuando nosotros estamos juzgando algo, quiere decir que nosotros en la posición de la persona, con la historia de esa persona, con las cosas emocionales que haya pasado, con impactos de vida, con todo, hubiéramos actuado diferente. Y no sabemos. No sabemos porque todos tenemos la historia completamente diferente. O sea, tú no, o sea, aunque tengamos los dos los ojos claros, aunque las dos tengamos el cabello del color similar, aunque estemos en Houston, tu historia de vida es completamente diferente a la mía. Y para eso, Sí. la prueba mejor es los que tienen hermanos. Se crían en las mismas casas, con las mismas reglas, con las mismas casi que cultura, cosas, y tu hermano casi siempre es el opuesto a ti. Oh, sí. ¿Ves? Y mi hermano, completamente opuestos. Sí. Exactamente. Y entonces, ¿qué me hace a mí pensar que tengo el derecho de juzgar a alguien y decir, oye, no, esa persona está haciéndolo mal o está portándose de una forma incorrecta cuando yo no Sí. conozco su historia? Sí, de eso me pasaba a mí, de hecho con mi hermano. ¿En serio? Sí. Porque yo, o sea, yo graduándome, o sea, yo siempre he sido muy, me gusta leer, me gusta la escuela y toda mi vida yo siempre, o sea, soñé que iba a ir a la universidad, que iba a sacar mi carrera, bla, bla, bla. So, yo estaba súper enfocada en eso, era lo más importante, cuando estaba más joven y viendo a mi hermano, yo quería también que él quisiera esas cosas. Y a mi hermano no le importaba la escuela, mi hermano quería divertirse, mi hermano es como más
laid back y así como más tranquilo. Pero a mi hermano le gusta andar entre la gente. ¿Ves ahí cómo, ahí eso explica lo de las polaridades? ¿Ves Sí. cómo tú estás parada en una línea de la balanza y tu hermano está parado en la otra línea de la balanza? Sí. Y la verdad es que ahí se están queriendo, o sea, ustedes no pueden ser de extremos, tienen que llegar y encontrarse en la mitad. Hay un dicho en inglés que dice algo así como que let's meet me in the middle o algo así. Okay, sí, Okay, sí, sí. es algo así con todas las relaciones. Sí. Entonces vamos a encontrarnos en la mitad y vamos a ver de verdad qué aprendo yo de esa persona y él pues que aprenda lo que él quiera, porque tampoco voy a hacer yo de que, mira, de mí tienes que aprender que soy un éxito. Entonces, no, sí, y creo que lo llegué a afectar un poco porque, o sea, yo quería que él fuera así y yo no entendía por qué no era así. Y después con el tiempo me di cuenta de que yo estaba mal. O sea, sí es bueno que yo quiera que él estudie, que él se supere, pero a la misma vez no es lo más importante en la vida. Pero ves cómo eso hablaba de tus deseos y de tu interior. Sí. O sea, eso era lo que tú querías. Sí. Entonces, ¿en qué parte estabas como tú sintiéndote que no estabas superándote esto para que se lo vinieras a exigir al hermano? Sí. Esto del espejo es una cosa increíble y en sesiones es muy chévere porque cuando las estamos, o sea, en ese momento de acompañamiento las estamos haciendo y salimos con esas preguntas, normalmente, o sea, la gente no dice nada porque nunca se habían puesto de verdad a pensar de que sí es cierto, o sea, ¿por qué razón yo exijo tanto eso? ¿Por qué razón para mí es tan importante esto? Sí. ¿Qué tengo que sanar en mi interior? Porque a veces son cosas que sanar o a veces son simplemente cosas que exponenciar, pero eso es lo divertido de la vida. Sí, no, y de hecho siento que aprendí de él, porque entendí que no, la vida no tiene que ser tan así, tan corrida. La vida no tiene que ser enfocada en los logros. La vida, yo puedo sentarme y pasar un domingo con mi familia y disfrutarlo. Y entonces era algo que yo no hacía antes. Yo de hecho me la pasaba haciendo cosas siempre y casi no dedicaba tiempo a la familia. Después ya que reconecté más con él, ya entendí que los verdaderos valores son la familia, que ir a la iglesia, o sea, para nosotros, ¿verdad? Ir a la iglesia, o sea, cosas así que tienen más valor. Y él ahora ya escogió una carrera, ya está yendo al colegio, entonces como que encontramos un happy medium. Eso está súper chévere. Y sí, o sea, de eso se trata, de aprender a conocernos a través del otro. Porque muchas veces es difícil y yo sé, o sea, ese proceso es difícil de saber, ¿y ahora? O sea, ¿y qué? Bueno, me quiero conocer, pero ¿qué? O sea, ¿cómo? Si tienes tantos miedos, tantas como cosas que sanar. Entonces, lo ideal es que tú empieces a escuchar el otro, o sea, a ver lo que te molesta del otro, a ver lo que te gusta del otro, para saber que eso nada más hace y pertenece a tu esencia. Sí. Y entonces tú lo que haces, ímpetu. ¿Es una palabra o es como una...? Es una palabra. Okay. Ímpetu significa fuerza. Okay. Y ahorita es la compañía, mi socio y yo la tenemos, la hacemos, todo es en línea, pues también presencial si ustedes quisieran, si se pudiera, por COVID también. Sí. Pero básicamente lo que estamos haciendo es un programa de 13 semanas. Este programa, la idea es que tú puedas aprender a tener las herramientas para llegar a trabajar lo que tú quieres trabajar y el acompañamiento de nosotros que hemos pasado por esas situaciones. Y pues nuestro enfoque al principio la verdad era el emprendimiento, porque nosotros decíamos, ok, tu emprendimiento va a ser un reflejo de lo que tú tienes en tu vida. Cierto. O sea, en tu interior. Si tú eres malo en las finanzas, ¿qué va a pasar? Que tu negocio lo más probable es que se maneje de una forma mala en las finanzas. Sí. Entonces, tú tienes que trabajarte a ti para luego empezar a trabajar como que con el exterior. Por eso se empieza como a dar automáticamente. Entonces, Ímpetu genera, tenemos este programa de 13 semanas donde a través de PNL y otras ciencias humanas se empieza a trabajar para que tú puedas descubrir o conectar con tu esencia. ¿Y esas 13 semanas son como los fines de semana o cómo? Lo variamos según los programas. En este momento tenemos martes y jueves de 7 de la noche a 9. Lo estamos haciendo a través de Zoom. Y se genera, tenemos otro, o sea, es que
hagan de cuenta, es muy extenso, ¿no? Pero tenemos otro que es la comunidad, donde compartimos hábitos como el levantarnos a las 5 de la mañana, pero ya queriendo, ¿no? Porque antes yo me acuerdo que yo leía cuando recién empecé, leía como que la gente exitosa se levanta a las 5 y yo, no, qué pereza, o sea, yo me levanto a las 9 y ya me acuesto tarde y pues ahí la hago. Pero... Sí, son las mismas horas. Literal, yo decía eso, o sea, las mismas horas del día. Pero luego cuando empecé a conocer más y a compartir, me di cuenta de que, wow, en serio sí está muy divertido hacer algo, o sea, por ti, darte tiempo a ti, porque prácticamente que lo que pasa de 5 de la mañana a 7, que empieza normalmente, o 8 del día de los demás, es que de 5 a 7 pues está muy callado el momento. Sí. Es un tiempo realmente para ti donde no hay absolutamente nada más que tú. Entonces ese proceso de conexión es muy chévere. Entonces hacemos en el mismo programa de 13 semanas generamos esto de hábitos. Otro hábito que teníamos era el de dejar el celular por un día. O sea, varias cosas que ayuden como a complementar todo lo que has ido aprendiendo y a verificar. Porque siempre decimos, a nosotros no nos crean nada. De hecho, ustedes todo lo que dije a mí no me crean absolutamente nada. Si algo les quedó, verifíquenlo. Okay, sí. Porque es la mejor forma. Cuando uno cree algo que pasa, lo creo, y ahí muere. Pero ¿qué pasa cuando tú empiezas a verificarlo? O sea, ¿qué pasa cuando dices, no, yo no le creo a esta lo que dijo? A ver, venga, averiguamos a ver qué es esto. Entonces, ahí empiezas tú a tratarlo y a trabajarlo para ti como tal. Entonces, nuestro proceso es acompañarlos y que ustedes, digamos, las personas que hacen parte de esto, se dediquen a verificarlo, que es allí donde se genera el éxito. Ok. Y ¿cómo se inscribe la gente? ¿Cuándo empieza las 13 semanas? Bueno, tenemos varios grupos. De hecho, ahorita ha tenido un éxito muy grande que por eso empezamos a migrar todo para Hotmart, para que la gente pueda ver la información a través de los videos. Okay. Y las sesiones de acompañamiento, porque también se le dan sesiones independientes de acompañamiento a las personas que están en el grupo. Por ejemplo, si tú entras y es un grupo de 8, entonces se dan las sesiones grupales y aparte lo tuyo con las facilitaciones. Okay. Y el acompañamiento tanto mío como de David, que es mi socio, para que así pues se pueda como ir más, o sea, trabajando más y más. Pero entonces ahorita se termina en enero, la idea es empezar otro también en enero, pero pues el acceso al infoproducto como tal, pues allí va a estar a partir de, esperamos que esté a partir del 10 de diciembre, entonces la gente puede empezar a adquirirlo. Y igual, si quieren agendar sesiones 1 a 1, tanto con él o conmigo, pueden ir a mi página, a mi Instagram si quieren, ahí tengo el link que les da acceso al Calendly donde pueden agendar la sesión y ya. ¿Y cuál es tu página? ¿Dónde pueden ir? Bueno, mi Instagram está como Alemora, con H al final 11. Okay. Alemora Hernández, pero bueno, Alemora 11. Y Impetu está como Impetu HD en Instagram. Okay. HD de Human Development, no es de que sea High Definition, aunque sí vas a encontrar el High Definition de tu vida. De tu vida, de ti mismo. Entonces pues está como Impetu, y David está como Soy David Beltrán, él es mi socio que se encarga todo de la programación neurolingüística. Ok, entonces, pero tú haces esto y aparte también das como asesorías para empresas, para gente que va empezando. De hecho, bueno, yo tuve el proceso contigo en el que para mí lo más importante es que la gente se conozca súper bien ellos por lo mismo que hice el ejemplo ahorita. Entonces, digamos que mi asesoramiento más que todo es como toda la raíz del emprendimiento. ¿Y la raíz qué es? O los cimientos, la raíz, o sea, imaginemos un árbol. Entonces, para mí lo más importante es trabajar toda la raíz, que eres tú como emprendedora. Okay. Entonces, porque si yo trabajo la raíz y tengo unas raíces sólidas y fuertes, el tronco del árbol va a crecer perfecto. O si son ustedes, si están en un edificio, si yo trabajo los cimientos de una forma muy buena, lo que venga de aquí en adelante va a ser algo muy, muy bueno y va a tener, digamos, que un éxito. Entonces, mi enfoque es, o sea, me gustan mucho los emprendedores porque están creando algo, porque ahí se encuentran con todos los miedos de que qué pasa si hago esto, o cuándo es momento de crecer, cuándo es momento de hacer esto. Entonces, digamos que yo me centro mucho en la persona como tal. Si el enfoque de lo que quieres llevarlo a la persona, en tu caso que tú lo decidiste así, si tu enfoque quiere ser el emprendimiento, pues también lo guiamos más hacia el área del emprendimiento. Pero sí. Ok, sí. Quería mencionar eso, no sabía si lo ofrecías todavía, pero siento que a mí me ayuda. O sea, tengo amigas que van empezando negocios, o a lo mejor si tienen preguntas o necesitan asesoría pueden
también contactarte. Sí, más que todo en eso del conocerte tanto. Bueno, tú lo viviste, tú cuéntanos más o menos cómo fue, porque a veces, de hecho, si te das cuenta, todos los ejercicios que hacíamos era para ti. Sí. Y luego eso ya lo poníamos como en BCN como tal. Sí. Entonces, sí, o sea, es algo que sí de verdad funciona mucho para el emprendimiento. Lo digo personalmente porque yo tenía muchas creencias que me limitaban, muchas cosas que no me dejaban surgir, pero llegó el punto en donde me conocí tanto que, o sea, probé tanto todo lo que no quería que entendí que era lo que realmente yo quería. Okay. Bueno, sí, hasta ahora me han gustado muchísimo las asesorías que me has dado porque, como te dije, esto es algo nuevo para mí, siento que estoy aprendiendo bastante. Y también no soy una persona de números, o el hecho de que me dijiste, mira, necesitas un business plan, necesitas una estrategia. Y te sentaste conmigo y me explicaste, entonces soy súper agradecida contigo. Ay, no, por de eso. verdad que yo lo hago con todo el cariño. No, gracias. Y eso prácticamente que es o sea, lo último, las últimas bases de decir, listo, o sea, aquí está ahora el plan de acción y pues ya después que fue cuando te pasé a la contadora y te pasé, bueno, a esas personas porque ya, digamos, esas áreas más, o sea, como que tú ya te sientes lista, ya tienes todo tu ser, tu conocer, que ya listo, lo que venga aquí para adelante ya es con personas más enfocadas, pero sí, eso es algo como muy básico que nosotros lo que te enseñé, digamos, con lo de los negocios, que de hecho ahorita Brianda y yo somos fans de Dave Ramsey. Oh, totalmente. Obsesionada. Porque él también ayudó, o sea, impactó demasiado eso en mi vida, en mis finanzas, me ayudó muchísimo con mis finanzas en ese sentido. Entonces, es chévere llegar al punto donde saber que tienes algo que trabajar y poder contar con gente que te ayude para, pues, realmente sacarlo. Sí. Y hacerlo bien. ¿Tienes algo como un último mensaje para compartir con la gente? Nada, pues, o sea, yo la verdad tendría como 1,000 millones de mensajes. Pero lo cierto es de que la esencia siempre les va a hablar a través de sus emociones. Entonces, que no bloqueen esas emociones, que se permitan sentirlas, porque eso lo único que está haciendo es liberar ese canal y les está enseñando a conectarse mucho más con lo que realmente son. Sí, bueno. Pues muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Es un momento muy divertido, la pasé muy bien. Y gracias a ti también por crear estos espacios que nos ayudan tanto. Sí, porque siento que, pues como te digo, con personas como tú que tienen tanto conocimiento, como creciendo y uno que escuché nada de esto. Entonces me imagino que hay gente allá afuera que tampoco ha escuchado de esto. Entonces es como de que si podemos compartir esa información y ayudarle a alguien, pues mejor para todos. Ay, muchas gracias. Y lo que yo siempre digo, siempre que me tratan de idealizar, siempre les digo, no, miren, lo importante es ser real. O sea, yo no soy aquí la sensei del conocimiento, no. Claro que yo tengo mis cosas, estoy trabajando en ello. Y lo increíble es que pueda hacer, y por eso ofrecemos mentorías, porque he estado allí y te puedo ayudar a guiarte de cómo puedes cambiar eso. Entonces, de verdad, gracias otra vez por este espacio y el colágeno, muy bueno, la verdad. A mí me encanta. Ya lo escucharon, vayan y compren. BCN Supplements. Eso.